Muy buenas noches, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por sus vidas. Hoy estamos aquí desde tu iglesia Semilla de Paz, y para todos los que nos ven por redes sociales, pues le damos la gloria y la honra al Señor para que recibas de parte del Señor el mensaje que hoy tenemos para ti. Nuestro estudio es un manual que se llama Conociendo la mente de Cristo. Y hoy el número de estudio es el estudio número 19, y el tema de este mensaje será luz o tinieblas. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta tarde, porque tú eres quien nos guía y nos da la dirección correcta en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo se revele siempre con poder en nuestras vidas, Señor, y que nos muestre la enseñanza, Señor, para que haga rema en nuestro corazón y permanezca en nuestro corazón, y que tan solo, Señor, verdaderamente seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores de ella. Yo te pido, Padre, que seas tú quien guíe mis pasos para que este mensaje, Señor, sea de edificación para todos los que nos ven por estas redes sociales. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, como nuestro estudio nos muestra, el Señor Jesucristo nos enseña una vez más cómo lograr una vida de bendición y crecimiento espiritual para enfrentar lo que está viniendo sobre esta tierra. ¿Qué es lo que está viniendo? Verdaderamente cosas muy, muy difíciles. Por eso, el Señor puso a mí, antes de comenzar este estudio, que veamos una palabra profética de hace 2700 años aproximadamente, que ilustra perfectamente lo que hoy aprenderemos. Esto está en Isaías 62. Si gustas abrir tu Biblia, Isaías 62. La palabra de Dios nos dice así: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Dios, y sobre ti será vista su gloria. Lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así es como sucederá en la vida de cada uno de los que somos hijos de Dios. La enseñanza de hoy es aprender a vivir en la luz y dejar atrás cualquier viso de tiniebla en tu vida. Vayamos con nuestros versículos guía, amados hermanos. Abran su Biblia, por favor, en Juan 12, 35, 36 y 46. El versículo 35 nos dice así: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, la luz es Cristo. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Versículo 36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amado, sabemos que la luz es Cristo, y si leemos nuevamente el versículo 46, yo, Cristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así es que recuerda que nuestra enseñanza es que hagamos a un lado de nuestras vidas cualquier viso de tiniebla, para que tú puedas lograr verdaderamente permanecer en el Señor y ser un hijo de luz. Significado de la palabra luz: la luz es Cristo. Es el amanecer, es el estar apartado de las tinieblas. Y la luz física, quiero decirte que te fortalece porque toda la luz solar hace que en nuestro cuerpo la vitamina D se fije, y tú necesitas que la vitamina D se fije hoy, en estos tiempos, tomando el sol, porque sucede que el bicho no te va a atacar, y si te ataca te va a agarrar con defensas por la vitamina D. Te da energía también la luz, es saludable. Además, hace que podamos ver las cosas materiales,
porque en la oscuridad no lo podemos ver. Describe a Dios que es luz. También causa efecto en los pobladores de esta tierra. Pone de manifiesto las intenciones, las razones que nos mueven y las acciones que realizamos día a día. En consecuencia, mi amado hermano o mi amada hermana, la palabra de Dios es luz. Luz que nos permite ver, apartarnos y quitar y desechar todo pensamiento del corazón que se pueda constituir en tiniebla. Mientras que las tinieblas, definamos ahora lo que son las tinieblas, es la oscuridad, la miseria, la destrucción, la muerte, y tiene un significado que a mí me llamó la atención: escondidos. Así dice el original. Yo le preguntaba, escondido, ¿qué se esconde en las tinieblas, en la oscuridad? Y vino a mi mente, por ejemplo, los ladrones que actúan de noche, la mayoría, y ellos viven en oscuridad. También en una enfermedad, el doctor siempre dice, vamos a ver si pasa la noche. Se recrudece en la noche las enfermedades. Y esto y más cosas suceden en la oscuridad. No cabe la menor duda que a nosotros y a todo el mundo nos gusta caminar en la luz. Es mucho más agradable, y pongo el ejemplo, viajar por carretera de día que de noche. De noche es peligroso. En cambio, de día podemos viajar, y además nos da el día, el momento, Dios, de contemplar la belleza, la naturaleza y su creación y todo lo que está alrededor. Durante ese viaje que tú desarrollas, verdaderamente vas gozándolo y deleitándote de, tal vez a la orilla del mar o en algún lugar hermoso, un atardecer, no sé, un amanecer. Es hermosísimo verlo, y es cuando tú te deleitas en lo que el Señor quiere, porque te tengo que decir que todo despierta a la luz y a la vida. Cuando abrimos los ojos, despertamos a la luz. La noche desaparece cuando Dios nos da la luz del día. Todo se pone en movimiento, empieza el bullicio y empieza toda la ciudad a moverse porque tiene vida. Y al ver la luz de un nuevo día, podemos agradecer a Dios por su misericordia, porque todos los días tenemos que agradecerle al Señor que nos da la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Toda la creación de Dios ama la luz, cuanto más nosotros, sus hijos amados, pues hemos sido creados por la luz de este mundo, y todo ha sido por su eterno amor. Llamamos a las tinieblas la ausencia de Cristo. Cristo nos reconforta, nos alumbra, nos da amor y bienestar. Es la luz la que nos gusta ver. Es la luz la que nos permite usar nuestro sentido más querido, que es la vista. Si hay algo que a las personas no les gustaría perder, sería el quedarse sin vista, quedarse ciego. Y hay quienes carecen de olfato o de gusto, o es sordo, o cualquier otro impedimento, pero no nos inspira tanta compasión como el que está ciego. Y es por eso que es importante que entendamos que las tinieblas siempre nos inspiran también temor, miedo, nos alejan de la seguridad que deseamos tener todos, y el ser humano, nosotros siempre ansiamos que la luz esté en nuestras vidas, porque la luz nos da paz y nos tranquiliza. Cristo, el Señor, te da paz y te tranquiliza. Y yo voy a poner un ejemplo con respecto a la oscuridad, los niños y la oscuridad. ¿Cuántas veces las mamás, inclusive algunos de ustedes, o alguna de usted, mamá, tuvo que dejar prendida la luz para que su hijo pudiera dormir? Y eso es porque tiene temor a la oscuridad. Y esto es importante. Podemos ver que la oscuridad trae temor a muchos niños, y es importante que cuando tengas un problema de este tipo, si tú quieres, estamos para servirte aquí en Semilla de Paz. Instintivamente las tinieblas nos reproducen repulsión, y esto es fácilmente explicable, porque sencillamente todos estamos hechos por la luz que es Cristo, y para vivir su luz
y no para vivir en tinieblas. Por eso es importante para saber qué es vivir en tiniebla. Bueno, te voy a decir que tiniebla es ignorancia espiritual. Esto está en el Salmo 82:5 y dice así, Salmo 82:5: no saben, no entienden, andan en tinieblas. También es vivir haciendo maldad, y esto está en Isaías 5:20. Dice así, Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, todo lo que es malo para ellos es bueno. Es terrible lo que está pasando en la tierra. Tinieblas han cubierto la tierra. Recuerda el versículo del principio de Isaías. También se relacionan las tinieblas con los problemas y dificultades de la vida. Y en el plano espiritual significa el pecado, oscuridad moral, impedimento para crecer espiritualmente. Y eso está en Juan 3 del 19 al 20. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y yo te quiero decir que estuve viendo este versículo y saqué dos originales. El primer original, lo malo, que significa despreciable, depravado o que se opone a Dios. Y también busqué el de reprendidas. Y esta palabra reprendido significa detenido, frenado o castigado. Es por eso que lo voy a leer conforme a estos originales que pude encontrar. Primero voy a ver una palabra que es importante para que podamos entender el concepto. En el versículo 19 dice así: y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, más la oscuridad que a Jesucristo, porque sus obras eran malas. Y en el versículo 20 podemos ver ahora con estos originales que dice así: porque todo aquel que hace lo despreciable, lo depravado, todo aquel que se opone a Dios, aborrece a Cristo y no viene a Cristo. Y fíjense lo que dice: para que sus obras no sean detenidas, frenadas o castigadas. Prefieren seguir viviendo en el pecado, amados hermanos. Esto es terrible. Esto quiere decir que tienen el corazón cauterizado, que realmente se dicen tal vez cristianos, pero no viven bajo la palabra de Dios. Los que están en tinieblas también viven en confusión e incertidumbre. Job 12:25 dice: van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Así dice la palabra en Job 12:25. En cambio nosotros, los que somos hijos, tenemos la luz, los hijos de Dios, sabemos que nuestro camino seguro es Jesucristo, el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué significa andar en la luz? Si caminamos en la luz, tenemos como resultado la comunión con Dios entre nosotros, y la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Eso está en 1 de Juan 1, del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, hemos hablado y decimos: Señor, te amamos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay gente que dice que la sangre de Jesucristo no limpia. Tiene que leer este versículo. Aclaremos esto antes que todo. No significa que somos perfectos y sin pecado,
Porque si fuéramos personas sin pecado, entonces no habría pecado que debería de ser limpiado, como dice el versículo que acabamos de leer. Les recuerdo que este texto está dirigido a nosotros como creyentes. Tampoco podemos caer en la idea equivocada y pensar que una persona puede tener comunión con Dios mientras sigue pecando sin tener ningún reparo. No le interesa en lo más mínimo. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué significa andar en la luz? El apóstol Juan nos dice que andar en la luz tiene que ver con ser sensibles al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. A todo hijo de Dios tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Como hijos de luz debemos de reconocer que cuando pecamos, es tremendo, yo no ando entonces en la verdad, que he fallado y he sido injusto con mi hermano, y el Señor nos manda a amarnos unos a otros como hijos de Dios. Y esto también lo podemos ver en 1 de Juan 3, del 10 al 11. La palabra del Señor dice así en el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces hay dos clases de hijos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. También andar en la luz es también confesar los pecados a Dios y esperar recibir su perdón. Y si somos ejercitados a hacerlo, cada vez que los confesamos, se tornará en nosotros un hábito que me mantendrá siempre en comunión con el Señor. Tenemos que formar un hábito de cuando tenemos y hemos cometido un error, confesar el pecado ante Dios y decirle: Señor, perdóname, arrepentirnos. La palabra arrepentirse es volver al camino. Y es importante que aprendamos todo esto. Andar en la luz también es además humillarnos delante del Señor, reconociendo la necesidad constante que tenemos de Él. Y esto está en 1 de Pedro 5, del 6 al 7. Todo está en la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria al Señor por esta palabra. Vivir en la luz es orar para que Dios nos dé el entendimiento de su voluntad, amados hermanos, y que nos ayude a obedecer a la verdad que es Cristo. Amados, la noche está avanzada, se acerca el día a tu vida. Desecha pues toda obra de tiniebla en tu vida. Yo te invito a que lo hagas, porque el Señor de la luz, Jesucristo, ha librado nuestra alma de la muerte eterna, de que caigamos en tinieblas. Te invito a que delante del Señor andemos en la luz, porque nosotros somos de los que viven en la luz. Regocíjate porque el Señor ha hallado hijos. Declaramos que te ha hallado a ti también, andando en su verdad conforme a lo que Él nos ha mandado. No andemos en luz y desechemos las obras. Muchas veces pensamos que el no andar en luz es algo verdaderamente que causa una situación tremenda en nuestra vida. Pero yo quiero decirte que haz el esfuerzo para que tú andes en la luz, porque andar en la luz te va a alejar de toda oscuridad. Recuerden, hermanos, andar en luz es dar un esfuerzo continuo por nuestra fe en Cristo, y que nos permita dar testimonio en nuestro diario vivir, de amar a nuestro prójimo. En 1 de Juan 4:20 el Señor nos confronta con el amor al prójimo, si decimos que amamos a Dios. Y mira lo que dice, estoy por concluir. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedes decir, yo amo a mi hermano, y en realidad, verdaderamente, tú nunca le has perdonado ninguna ofensa,
Pero cuando llegas a la iglesia y te dicen, aman al Señor, tú levantas la mano y dices, sí, yo lo amo, lo amo. ¿Cómo puede ser? Eso es incongruente, mi querido hermano, mi querida hermana. Enfrentemos la verdad ante el Señor. Y es por eso que no amar a tu hermano es andar en tiniebla, porque tú no has perdonado a ese hermano, a esa esposa, a ese esposo, a ese padre, a esa madre, a esos hijos. Tú debes de perdonarlos y ponerte a cuentas con el Señor para que la luz te resplandezca, nuestro Señor Jesucristo, en tu vida. Y concluimos. Tú ya has salido de la oscuridad, de la vida de tinieblas, gracias a la luz de Cristo. Ahora debes aprender a caminar siendo iluminado por el poder de su palabra. Tienes que comprender las enseñanzas del Espíritu Santo de Dios, no solo nada más ligeramente, sino profundiza en la palabra del Señor. Y yo te quiero decir que esto no es solo para los teólogos o maestros, también es para los sencillos de corazón, para aquellos creyentes que somos sencillos. Tenemos que ser sencillos de corazón. No es tanto la teología, no es tanto el ser maestro. Lo más importante es vivir el Espíritu de Dios en tu corazón y ser verdaderamente conforme al orden de Dios. Ser una persona sencilla de corazón no significa que seas neófito o que no conozcas la palabra de Dios, sino que el significado de estas palabras se traducen como sensible a la voz de Dios, al Espíritu Santo. Los sencillos son los que dejan alumbrar por la luz, los que dicen, yo dejo que el Señor alumbre mi vida, y la palabra de Dios en ellos hace rema para obedecerla. La luz de la palabra de Dios nos alumbra y nos da el entendimiento espiritual para vivir una vida en paz, en reposo, en quietud y en confianza. El Señor nos invita a seguirlo para que nuestra vida deje cualquier tiniebla y sea en la luz donde vivamos. Te pido que inclines tu rostro y que hoy le digas al Señor así: Señor, yo te doy gracias porque me has mostrado lo que tu Hijo Jesucristo nos ha mostrado por medio de su palabra. Tú, por medio de tu Hijo Jesucristo, en tu palabra nos has dicho, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, danos esa luz que queremos, Padre, y nos queremos alejar de todo aquello que no nos lleve a estar en una comunión íntima y personal contigo. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, y te pido, Padre, que toques mi corazón y me lleves, Señor, a entender que tú, Señor, lo que quieres es que vivamos en luz y no en la oscuridad que rodea esta tierra, Señor. Gracias, Padre, te doy en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Y tú que estás ahí tal vez leyendo o viendo tu palabra y tal vez has estado queriendo conocer más del Señor, yo te invito a que entres a la luz. Tal vez hay en tu vida situaciones difíciles de dolor. El Señor transforma, el Señor hace milagros, el Señor hace sanidades, hace prodigios. Si tú estás dispuesto, recibe a Cristo en tu corazón. Hoy yo te invito a que hagas esta oración conmigo para que de hoy en adelante seas un hijo de luz. Inclina tu rostro y dile al Señor así: Señor, te doy gracias por esta noche, Señor, por este mensaje que, Padre, sé que viene de ti. Te pido, Señor, que toques mi corazón. Yo hoy decido recibir a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador, y declaro, Señor, que he pecado, pero me arrepiento de todos mis pecados. Señor, tú me vas a lavar de todo pecado, Señor. Tu Espíritu Santo descenderá sobre mí y yo podré vivir conforme al orden tuyo.
Te doy gracias porque tu Hijo Jesucristo llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Él es un Dios vivo, pues sí, fue crucificado, pero Él resucitó al tercer día. Él es un Dios vivo. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en la siguiente entrega.